En espacios vectoriales, lo que hice para la ayudantía hoy día fue retomar la hoja de trabajo que tiene la profe. En verdad, todo de transformación lineal está ahí, bien resumido, compacto y con buenos resúmenes, o sea, ejercicio, ejemplo. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que tener claro, en primera instancia, que es un espacio vectorial, a grandes rasgos, se debe comportar bien para la suma, la conmutatividad en la suma, que si sumamos cero no se pierda el mismo valor, el negativo, la ponderación por un escalar, la distributividad y el intercambio entre escalares. Y si multiplicados por uno, simplemente se mantiene. Quizás estas herramientas, quizás sea un poco complejo de entender porque son como muy abstractas, ¿ya? Pero a grandes rasgos, nosotros podríamos tener un espacio vectorial B en donde, primero que todo, este espacio vectorial tiene que estar con un cero, es decir, distinto vacío. Y si nosotros tomamos dos elementos cualesquiera, estos de acá nunca se deben de escapar de nuestro espacio B, ¿ya? Si es que lo llegamos a sumar o restar, incluso a multiplicar, ¿ya? Todos entienden de que cuando hablamos de vectores, por ejemplo, el Patricio, U y el V, dime. ¿puede hacer un poco más de zoom? Que se ve, por lo menos yo, por ahí bien. Gracias. Bueno, de todos modos, recordarle que esta es la hoja de trabajo de la profe, Ok. ¿ya? Si nosotros consideramos dos elementos o dos vectores, ya que usualmente la palabra vectores está muy generalizada, no necesariamente tiene que ser un vector X, Y. También se puede subentender un vector como una matriz o incluso un polinomio, ¿ya? A eso sería un vector. Dependiendo del contexto se le da el nombre correcto, ¿ya? Pero usualmente se le denota como vector o elemento de un espacio vectorial. Espacios vectoriales conocidos, que ustedes deben conocer, lo más probable ya a esta altura, ¿les suena natural pensar en R3? Sí, Si es que uno u otro puede estar participando, sería estupendo. En espacios vectoriales, además de R3, también pueden ser las sí. matrices de n por m o m por n, los polinomios de grado n, y todas estas cositas hermosas, ¿ya? Vamos a ir detallando cada una de estos espacios cuando lleguemos a base y dimensión, que es muy necesario saberlos, ¿ya? Espacios vectoriales, al fin y al cabo, es un conjunto de reglas, en particular son 8, algo tediosas para demostrar, pero usualmente en la práctica se preguntan por espacios, o sea, subespacios vectoriales, porque por lo que han visto en clase, el subespacio vectorial basta que nosotros probemos 3 propiedades y con eso ya demostramos el subespacio vectorial, ¿ya? Si avanzamos, nos sale ya netamente la definición de subespacio, pero acá hay que recalcar algunas cosas simplemente. Primero, un subespacio vectorial está contenido dentro de un espacio. Si nosotros consideramos B como el espacio, el subespacio tiene que estar contenido, incluso debe compartir el mismo cero que tiene el espacio vectorial, ¿ya? Entonces, se dice que un subespacio vectorial es un subespacio, así que satisface las siguientes condiciones. Uno, la más trivial que le llaman, que sea distinto a vacío. Dos, que la suma de dos elementos sigan estando dentro del mismo subespacio y que la ponderación de un elemento del subespacio siga estando dentro del subespacio, ¿ya? Estas tres cositas nos van a permitir demostrar o probar que un subespacio efectivamente es un subespacio, ¿ya? Usualmente la notación para hacer hincapié de que algo es un subespacio de un espacio es con un valor estricto, ¿ya? Que no preferí colocarlo, pero acá está, ¿ya? Lo importante son esas dos cositas. Vamos a ver con un ejemplo claramente cómo se demuestra un subespacio. ¿Es algo tedioso al principio? Sí, pero hay que hacerlo alguna vez en la vida, ¿ya? Preguntas, entre subespacio y espacio, ¿hay alguna duda? No, todo claro. Estupendo. No, todo claro también. Ya.
ahora empezamos con muchas definiciones y que son importantes de saber. 1. Una combinación lineal. Aquí, prefiero dar vuelta. Una combinación lineal, la palabra no es como muy entendible al principio, pero si nosotros tenemos un conjunto de vectores, se le llama combinación lineal a una ponderación de escalares de estos vectores, ¿ya? Lo más probable es que algunos estén familiarizados con lo que son las sumatorias, pero si lo consideramos un caso muy concreto en particular, si consideramos tres vectores, un U1, U2, U3, una combinación lineal de estos es alfa 1, U1, alfa 2, U2, más alfa 3, U3. ¿Ya? A eso se le llama una combinación lineal. Ahora, importante, a raíz de la combinación lineal aparecen dos definiciones muy importantes, ¿ya? Que es el sustento de transformación lineales de todas formas. Primero está el concepto de independencia lineal. Para los que van a participar ahora en la ayudantía, ¿qué es lo que recuerdan de independencia lineal de lo que vieron en clases? Que no tienen relación entre ellos, ¿Ya? o sea, que estén amarrados prácticamente. Ya, me gustó más la primera intento de definición. Un aspecto visual, o más o menos entendible, si nosotros consideramos un conjunto de vectores, estos son únicos entre ellos. Único me refiero a que no existe una construcción a partir de los demás, ¿ya? A eso se refiere con independencia lineal, que el conjunto de vectores que nosotros estamos investigando son, por decirlo así, únicos, ¿ya? Un ejemplo claro de independencia lineal es la base canónica. ¿Saben lo que se refiere base canónica? Es el JKU, Ya, va por ahí. el vector como fundamental de cada una de las De los columnas, ¿no? espacios. Sí, son como los vectores que son capaces de generar un espacio. ¿Ya? Al tiro les voy a explicar cómo se obtiene de forma lógica la construcción de ellos. Por ejemplo, en R3, sus vectores canónicos son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, el 0, 0, 1. Y estos, entre los tres, son incapaces de formar, por ejemplo, de estos dos, este de acá, o estos dos, o estos de acá. ¿Ya? Ellos son únicos, son especiales. Reciben un nombre en particular que se llama base canónica, pero para hacer hincapié de que ellos son únicos. A eso se refiere independencia lineal. Ahora, intentando anexar el otro concepto, el linealmente dependiente, aparte de que tenga una formulación matemática bastante interesante, lo tenemos que discutir. Linealmente dependiente se entiende que vamos a tener un conjunto de vectores y puede que uno de ellos llegue de la construcción de los demás elementos. ¿Ya? Para ejemplificarlo, consideremos lo siguiente, un ejemplo bastante sencillo. Si yo les expongo el 102, el 013 y el 1 menos 1 menos 1. Podrían ver, ojo, para los que recién me conocen, este de acá, este símbolo medio extraño, es un 1. Ya que hago el 1 medio extraño. ¿Ya? Vuelvo a repetir, 102, 013 y 1 menos 1 menos 1. A simple vista, pueden verificar que ese conjunto de tres vectores efectivamente es LD. A simple vista, sí. Sí, ¿cierto? Carlos creo que está participando, ¿cierto? El que dijo sí. Hay que, Sí. es, pues, entre dos sumar el otro, o algo así. Ya, sí, esa es como una observación. Pero para más o menos ejemplificar un poco, este conjunto de acá es LD, por bien los dos lograron identificar de que si nosotros juntamos estos en resta, forma este.
para que quede más claro, 1, 0, 2 menos 0, 1, 3 nos da efectivamente el 1 menos 1 menos 1. A este concepto de acá se le llama LD, ¿ya? Linealmente dependiente. Es decir, que ese conjunto de 3 vectores, el tercero es combinación lineal de los primeros 2. Pero ojo, no quita el hecho que en qué puede decir lo contrario. Por ejemplo, que el 1, 0, 2 menos el 1 menos 1 menos 1 me forme el 0, 1, 3. Que con este sean capaces de formar el del medio. El concepto de LD, independientemente del vector que nosotros identifiquemos, cualquiera puede ser una combinación de otros dos. ¿Ya? A veces, como me gusta explicarlo, es que si nosotros consideramos estos dos puntitos, dos vectores, pueden ser capaces de formar un tercero. Pero ¿quién no dice que se ponen de acuerdo él y él para formar el tercero? O este y este para formar este tercero. Entonces, si uno lo puede ver, puede encontrarle distintos puntos de vista para decir, ¿sabéis que este vector es combinación lineal de otros dos? ¿Ya? Pero lo que quiero que quede claro, de que el concepto de LD es que alguno de esos vectores en el conjunto forma de una combinación lineal de los demás, ¿ya? A grandes rasgos. ¿Ya? Pero sí es interesante ver cómo nosotros corroboramos esto efectivamente. ¿Ya? Lo más probable es que en clases hayan visto el concepto de LD resulte un sistema de ecuaciones con infinitas soluciones. No sé si alguien me lo puede corroborar. No me acuerdo, la verdad. Ya, lo vamos a revisar con un par de ejemplos. Consideremos 1,03, no, uno más pequeñito. 1,2 y 2,1. Verifiquemos si son LI. Para ello, según la definición formal anteriormente, lo que nosotros tenemos que hacer es una combinación lineal que es igual al 0, y para que sea efectivamente 0, la única forma en que ocurre es que todos los escalares que acompañan son iguales a 0. Es la única forma. ¿Ya? En cambio, LD, la única forma en que es igual al 0 es que al menos uno o algunos escalares sean 0, pero no todos. ¿Ya? Es aquí, como un pequeño tips, que se forma infinitas soluciones en el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Volviendo al ejemplo, nosotros acá debemos hacer una combinación lineal entre estos vectores y verificar que al igualar el 0, 0, la única forma es que alfa sea igual a beta y estos sean 0. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, queda alfa, 2 alfa, más 2 beta, beta. Quizás sea tedioso, otras personas pueden hacerlo un pelín más rápido. Pero para que no haya error a la duda. Entonces, el sistema de ecuaciones que se forma es este de aquí. ¿Ya? Y bueno, para no alargarnos tanto con esta historia de este sistema de ecuaciones, su respuesta es alfa 0, beta 0. ¿Ya? Ahora, si analizamos un segundo, voy a hacer uno aquí rapidito. Va a sonar estúpido el vector que voy a colocar. 1,2 y 2,4.
Si hacemos la misma lógica que anterior, verificar el sistema de ecuaciones, nos queda el siguiente sistema de ecuaciones. Alfa más 2 beta igual a 0. 2 alfa más 4 beta igual a 0. Y nos damos cuenta que ambas ecuaciones son equivalentes, multiplicados por 2. Entonces nos queda simplemente alfa más 2 beta igual a 0. Por consecuencia, alfa es menos 2 beta. Y este es un indicador changoso. Es un indicador de infinitas soluciones. ¿Ya? Patricio, Pregunta, Felipe. sí, en el ejercicio anterior, o sea, en el ejemplo anterior, Ajá. ya, o sea, ahí comprobabas que si los dos eran igual a 0, eran LI. Efectivamente leí. Ya entiendo. El otro, lamentablemente, nos da una relación nomás. Por ejemplo, si yo aquí tomara un valor cualquiera, por ejemplo, beta, igual a 0, efectivamente alfa sería 0. Pero el problema es que esa es una de las posibles opciones. Una otra posible opción sería, por ejemplo, beta 1, entonces alfa es menos 2. Entonces aquí se arma lo que se llama infinitas soluciones. ¿Ya? Los demás, ok, más o menos con la idea de linealmente independiente y linealmente dependiente. ¿Sí? ¿Todo bien? Estupendo. Ahora, los presentes somos 7. ¿Cuántos se acuerdan de calcular determinantes? Ah, Ahí para enseñar un truquito. va a depender de la matriz, ¿no? Claro. Pero a grandes rasgos, ¿son capaces de calcular un determinante de 3×3? Para los que no están hablando, pueden usar chat también, estoy viendo las dos cosas. Ya, Eduardo dijo que no. Ya. Lo voy a mencionar para aquel o aquella que se acuerde de usar determinante, porque es una herramienta potentísima. Aquí viene el tips. Esto ocurre, no les voy a volar la cabeza porque no lo han visto todavía, pero se puede hacer de otra forma. Solamente sirve para vectores, ¿ya? Rn en particular. Y la matriz resultante a verificar tiene que ser de orden n por n, ¿ya? Matriz cuadrada. Si nosotros tuviéramos 3 vectores de R3, nosotros podríamos calcular el determinante asociado a esos 3 vectores. Si el determinante es distinto de 0, se dice que son LI. Y si el determinante es igual a 0, se dice que son LD. ¿Ya? Esto tiene mucha relación con los sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Así que para aquellos que se acuerdan del determinante, indaguen un poquito más de esto. Quizás pueda ser de ayuda más adelante. ¿Ya? Y la forma que calculé el determinante acá, que quizás a alguien le va a parecer muy extraño esto, se le llama calcular determinante a través de los menores. ¿Ya? Quizás sea un poco complejo la frase. Y para aquellos que no se acuerden, simplemente nos va a quedar la estructura básica de resolver un sistema de ecuaciones, que yo creo que todos lo sabemos hacer bien, y ahí sacamos de forma exitosa si es que un conjunto de esto es SLI o LD. A mi recomendación, cuando intenten investigar conjuntos LD, que sea al ojo, como lo que intentamos explicar un poquito más atrás,
que logramos verificar o visualizar que el tercero salía de la construcción de los dos anteriores. Entonces no es necesario tener que hacer la construcción de una combinación lineal y además resolver el sistema de ecuaciones, porque fuimos capaces de verlo a la vista, ¿ya? Pero eso no es una receta, simplemente es práctica, ¿ya? Hasta ahora, ¿todo bien? Sí, Carlos está con la batuta, está diciendo por los demás. Y ahora vamos a seguir con definiciones, ¿ya? Hay algo que se llama espacio generado, que una definición un poquito más sencilla, la que escribí acá abajo, son aquellos vectores que son capaces de generar un espacio vectorial o incluso un subespacio, ¿ya? Ver la notación de acá matemáticamente puede ser un poco complejo entenderlo, pero con el tiempo se va adquiriendo. C ve un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales y X un subconjunto de B, distinto, vacío y finito. Se dice que el conjunto de vectores de X son capaces de formar el espacio, ¿ya? Un espacio X grande. Pero usualmente uno hace el proceso inverso, que tiene el espacio y logra encontrar esos vectores, para un poquito más adelante hacer el spoiler para encontrar la base de un espacio, incluso un subespacio. Y aquí traigo varios ejemplos para que salgan de forma natural las bases canónicas de espacios que conocemos, ¿ya? Por ejemplo, un vector genérico de R3 se le llama X y Z, porque este de acá es genérico. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los elementos básicos que son capaces de generar este vector genérico? Y la respuesta es sencilla. La recomendación siempre va a ser despejar letra por letra, como suma de vectores. Yo les propongo lo siguiente. Si tenemos x, 0, 0, más 0,i,0, más 0,0,0, ¿les parece razonable que la suma de esos tres vectores resulte el de arriba? Sí. Vale. Ya, a ver si Sí, sí, alcanzamos a sí. revisar todos los temas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser factorizar cada letra. Y ahí nos percatamos que se obtiene la base canónica de R3. ¿Ya? Esa es como la forma natural de encontrar una base de los espacios, porque los espacios pueden ser recreados con otros vectores también, tienen que ser capaces de generar el espacio. Pero si nosotros consideramos las bases canónicas, esa es la forma más o menos natural de encontrarla. ¿Ya? Ahora, comentando otro tipo de espacio, una matriz de 2×2, una matriz genérica, A, B, C, D, genérica también, genérica. Nosotros también podemos visualizar de forma natural cuál es la base de esta matriz. disculpa, Patricio, pero un compañero está pidiendo que lo acepten al video. Oh, no me llegó nada. Dame un segundo. Ay, son varios. No sé por qué entran a la sala de espera. Ya. Démosle. Ya, entonces, esto de acá es genérico. Para los que se están integrando, les pido disculpas, no me percaté de que estuvieran en sala de espera. Entonces, retomando, nosotros somos capaces también de encontrar aquellas matrices que son capaces de generar la matriz de 2×2 genérica. Con la misma idea que la anterior, nosotros hacemos A00 más 0B00 más 0C00 más 000D. Y aquí es un pelín más claro. ¿O no? ¿O no? Ah, no. Nada, sorry.
Entonces, la misma idea que la anterior, factorizamos letra por letra. Y aquí encontramos la base canónica de las matrices de 2×2. ¿Ya? En otras palabras, estas 4 matrices son capaces de generar el espacio de las matrices de 2×2. ¿Ya? Y el más interesante que me gusta harto revisar, el de los polinomios. ¿Ya? Porque un poquito más adelante, un pequeño spoiler, la dimensión de los polinomios siempre es uno más de lo que representa. Para los que hayan más o menos entendido bien la dimensión, esta de acá es dimensión 3, pero ahí hay un 2, no calza usualmente. Dime. Hay alguien que habló, creo que fue Carlos, ¿no? Bueno, voy a continuar. ¿Ya? No, yo no. ¿No? Ya, perfecto. Vamos a averiguar cómo se obtiene la base de los polinomios. Vamos a considerar un polinomio de grado 2 de la siguiente forma: ax² más bx más c. Y es la misma idea que la anterior. Factorizamos por letras. A, x² más bx más c1. En otras palabras, la base o los elementos o los vectores que son capaces de generar los polinomios de grado 2 es simplemente x², x y 1. ¿Ya? Y esta es una forma más o menos natural de querer encontrar las bases canónicas de algunas cosas, sin necesario memorizarlas, ¿ya? Aunque con el tiempo ya se memorizan. Y hay un nuevo concepto más. Pato, creo que Que, en la matriz creo que la C va abajo a la izquierda, va ¿no? bajito. Sí, Sí, de ese hecho, era el sí. error que te había dicho, pero después me taimé. Súper. Ahí sí. Vale. No me había percatado. Así que esa es una forma más o menos natural de encontrar las bases canónicas de cierto espacio, o en otras palabras, esto fue como ver los elementos que son capaces de generar dicho espacio. Y ahí hacemos hincapié al espacio generado. ¿Ya? Y acá abajo dice otra nueva definición que se llama un conjunto generador o un sistema generador, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pero la definición dice que nosotros vamos a tener un conjunto de P vectores que son capaces de generar el espacio B. ¿Ya? Es como la misma idea acá, pero no necesariamente esto, pueden ser otros. ¿Ya? Dejando de lado la base canónica. Ya. Si avanzamos un poquito, vamos a tener la siguiente definición. Base, como a grandes rasgos, es un conjunto de elementos, vectores, que son capaces de generar un espacio o incluso un subespacio. ¿Ya? Tiene mucha relación con lo que es el concepto anterior de espacio generado o un sistema generado también, o conjunto generado. Ya, pero los requisitos acá son casi al revés de lo que nosotros estamos haciendo, que nos van a dar un espacio o un subespacio y nosotros vamos a encontrar la base. Y para poder validar dicha base, como base del espacio o del subespacio, nos basta simplemente verificar que sea LI. ¿Ya? Por eso es importante la definición anterior de diferenciar entre LI y LD. ¿Ya? Y acá la definición siguiente, que acá sale, dice, sea B un espacio vectorial sobre R, y vamos a tener una base de n elementos. ¿Ya? Diremos que n es la dimensión sobre el cuerpo R, y escribimos que la dimensión de B es n. ¿Ya? En otras palabras, que si nosotros encontramos una base con cierta cantidad de elementos, la cardinalidad de ese conjunto nos va a decir la dimensión de ese espacio o subespacio. ¿Ya? Y aprovechando el minuto que nos queda, voy a leer el teorema de completación de base, que nosotros podemos tener un conjunto de elementos que generan un subespacio, pero a veces es de interés saber qué elementos faltaría para que ese conjunto sea capaz de generar dicho espacio. ¿Ya? Así que eso sería la primera parte.
denme unos 5 minutos, voy a mandar otra idea. Quiero corroborar algo. Si es que no, por mientras ingresan la segunda idea que dice parte 2. ¿Ya? Nos vemos en unos minutitos. Hagamos otra encuesta, pero tiene que salir lo más rápido posible. Ese es el tema, porque esta semana sí o sí deben haber 2 ayudantías. Una que sea de espacio vectorial y la otra inicio de transformaciones lineales. Porque después vamos a quedar muy atrasados. ¿Ya? Ya, chicos. Tenemos 9, estamos bien, creo. Cristian, Sola, Betty, ya. Continúo. Estamos comentando sobre base y dimensión del espacio. Y lo último que nos quedamos fue completación de una base. ¿Ya? A veces es interesante saber cuándo uno puede completar una base. Yo sé que hay muchos conceptos que aún no manejan, porque son cosas del curso anterior, y quizá no se vieron o quizás se saltaron el curso, por ejemplo. ¿Ya? Pero, para que nos hagamos una idea, si nosotros consideramos 2 vectores, por ejemplo, esto de acá, estos como son 2 y pertenecen a R3, corresponde a un subespacio, porque la dimensión de esto es 2. Claramente es mucho menor que 3, por una unidad. ¿Ya? Geométricamente, ¿esto qué representa? A ver si se conecta. ¿Qué representa en el espacio? Representa un plano. ¿Ya? Nosotros vamos a estar en R3, y esto al fin y al cabo simplemente va a ser una hojita en el espacio, un plano, ¿ya? Que tiene el vector acá, el otro vector allá, y aquí una normal que sale a través del producto plus. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros somos capaces de que estos 2 vectores dejen de generar un plano y sean capaces de generar lo que efectivamente es las 3 dimensiones? Ahí es cuando aparece el concepto de completación de base. Nosotros vamos a tener una base B, y para que pueda y sea capaz de completar a la dimensión de B, se le anexan una cierta cantidad de elementos. ¿Ya? Se le anexan. ¿Ya? Ahora, volviendo a nuestro ejemplo de acá, tenemos 2 vectores. ¿Cómo nosotros somos capaces de completar esos 2 vectores de manera tal que efectivamente me generen R3? No tiene nada que ver con lo que dijiste de la normal. No, la normal no tiene nada que... De hecho, sí, la idea es que sea normal. Pero no nos metamos con la geometría del problema. Veámoslo con lo que hemos visto desde espacios vectoriales. Una base genérica, me imagino. ¿Ya? Pero la idea es que se incluyan estos 2, que completemos estos 2, pero voy a complementar lo que estabas comentando. Tenemos estos 2 elementos, lo que podríamos hacer sería agregarle uno de la base canónica. La pregunta es ¿cuál? Tenemos 3 candidatos. 3 posibles candidatos que pueden entrar a esta base de aquí y sí son capaces de generar R3. Pero yo quiero afinar un poco los detalles. Para que sea capaz de generar R3, ¿qué tiene que ser esa base? ¿De qué dimensión? 3. 3. ¿Ya? Así que queremos pasar de dimensión 2 a dimensión 3 a través de completación de base, agregando alguno de la base canónica. Y la pregunta nuevamente es, ¿cuál de los 3? ¿Cuál es el mejor candidato? 001. 001. ¿Ya? ¿Otra propuesta? No es que esté malo, quiero llegar a una frase en particular, así se logra dar.
Ya. La respuesta correcta puede ser cualquiera, pero siempre y cuando, aquí viene lo importante, esos tres vectores sean LI. ¿Ya? Se puede agregar un vector siempre y cuando sea LI con respecto a los otros dos. Esa es la respuesta correcta, por decirlo así. Pero el mero hecho de que me hayas mencionado este también es válido. No, un segundito. Este de acá. Y este también hubiera sido válido. Y este también hubiera sido válido. Cualquiera de los tres es válido. ¿Ya? Pero en este ejemplo en concreto, va a depender mucho de los ejemplos que se den o ejercicios que se den más adelante. ¿Ya? Pero cualquiera puede entrar siempre y cuando sean el ley. ¿Ya? Ese tiene que ser el factor clave. ¿Ya? Sea ley. ¿Mm? Pregunta, tanto el chat como los que están participando por voz. ¿Se entiende más o menos la idea general de base y dimensión? Sí. Yo Estupendo. quedé con una duda. Dale, adelante. ¿Se puede agregar cualquier elemento de la base que tú comentabas? De la Espera. base cónica. ¿Sí Sí, tal cual cualquier o hay elemento de la que...? base canónica. Espera, plantea la pregunta completa, te voy a escuchar bien. Lo tomo y lo pongo ahí como en la triada, los tres vectores, ¿y eso es todo? Sí. Escoge uno, cualquiera. Voy a escribirlo para que se entienda lo que estás comentando. 0, ¿Cuál 0, 1. elemento de la base? Ya. Lo que preguntaba el compañero, ¿cómo nosotros representamos la completación de base? Simplemente tomamos los dos anteriores, que no representan R3 como tal, y le agregamos un vector que efectivamente es LI. Aquí lo dejo como tarea para la casa. Corrobore. ¿Ya? Pero esta es la forma de representar porque estos tres vectores, al tener dimensión 3, son capaces, de hecho, son son capaces de formar, no me la juego, son capaces de formar el espacio de R3, ¿ya? Pregunta, o sea, comentario, vamos a esperarles que la gente no se lo haya preguntado, pero yo sí, que preguntan, oye, el pato está haciendo esta cuestión medio extraña. ¿Qué es esa weá? Ese simbolito ahí debería ser esto. Pero yo soy medio lerdo y me sale lento. ¿Ya? Por si acaso. Y mi uno es otra pifia también ortográfica que tengo. ¿Ya? Y aquí hay un teorema importante que tiene mucha relación de lo que hemos conversado anteriormente. Si tenemos un espacio vectorial V con dimensión n, y si tenemos n vectores que efectivamente son LI, es una base de dicho espacio. ¿Ya? ¿Ya? Y otra información más, bueno, esa observación lo hace la profe, pero usualmente se esperaría que el estudiante la observara en el estudio, pero la profe lo hizo y me pareció interesante cuando leí el documento que subió a aula. Este teorema es útil si se conoce la dimensión de un espacio vectorial V. En este caso, probar que un conjunto es base de V, basta probar que el conjunto es LI, lo que habíamos comentado un poquito más arriba. ¿Ya? Ahora, para cerrar un poco el concepto de base y dimensión, aparece, si no me equivoco, la última definición, que es la coordenada de un vector respecto a una base. Ojo, antes que se me olvide, y es importante para transformación lineal, diremos que B es una base, pero ordenada. ¿Ya? Lo importante es que es ordenada. En efectos prácticos, para su estudio, no es lo mismo como resultado considerar esa base a considerar
la base al revés, ¿ya? ¿Representan el mismo espacio? Sí. Pero en efectos de desarrollo son distintos. A lo que quiero llegar de que si en un momento estudian con algún compañero o ven video en YouTube y comparan resultados y ven que da un desarrollo distinto, es porque quizás se haya considerado una base de distinto orden, ¿ya? Tengan cuidado con eso, respeten el orden de la base. ¿Ya? Pregunta, antes de abordar lo otro, ¿se entiende bien? ¿Hemos avanzado bien? ¿Sí? Sí, muy bien. Bacán. Vamos a avanzar. El último Pato, tema que nos queda, dame, ya te escucho. ¿alcanzarías a plantear solamente en la hoja anterior cómo comprobar que es LI? ¿Solamente el planteamiento? ¿No hacer todo el desarrollo? Ningún problema, dame un segundo. Voy a borrarlo de acá abajo. Es de los últimos 3 vectores, dices tú, ¿cierto? Exacto, sí. Esto será LI siempre y cuando alfa sea igual a beta, igual a gamma, igual a 0. Esa sería como la forma correcta de verificar si son LI o no. Vale, muchas gracias. ¿Ok? Ya, vamos con el último concepto que este es importante para la transformación lineal y se llama coordenadas de un vector respecto a una base. La definición quizá no sea la mejor de todas, usualmente siempre se entiende como un ejemplo. Sea B una base de un espacio vectorial B, y un vector de este espacio puede ser escrito de una manera única como una combinación lineal de los vectores de la base, ¿ya? Lo que se busca es como normalizar la información con respecto a una base, ¿ya? Un ejemplo puede ser el siguiente. Si nosotros consideramos una base 1, 0, 0, 1, a mí me gustaría ver o conocer cómo se escribiría este vector U, que es 3,2, como un vector coordenado. ¿Ya? Usualmente, esta es la notación. Corchetes cuadrado hace referencia a que son las coordenadas de ese vector con respecto a la base B. ¿Ya? Pero ¿cómo se encuentran dichas coordenadas? Estas coordenadas se encuentran a través de una combinación lineal con respecto a la base de referencia que nos están dando. En este caso la base es canónica, así que el sistema de ecuaciones resultante es bastante sencillo. Sería 3 igual a alfa más 0, 2 igual a 0 alfa más beta. Por consecuencia, alfa es 3 y beta es 2. Y su vector coordenadas va a ser 3 y 2. Los datos que nosotros encontramos los colocamos en forma de columna. Claramente el ejemplo es bastante sencillo, porque la base canónica siempre es sencilla, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si consideramos otra base? Por ejemplo, el 1,2 y el 2,1, que vimos anteriormente que sí son LI, y queremos ver cómo se escribe el vector 3,2 con respecto a esa base en su vector coordenadas. Vamos a ver que es distinto su escritura. ¿Cómo se hace nuevamente? Se realiza una combinación lineal a la base que nos están entregando y resolvemos sistema de ecuaciones asociado. En este caso, el sistema de ecuaciones asociado va a ser 3 igual a alfa más 2 beta, 2 alfa más beta. ¿Ya? Vamos a resolverlo rápidamente. Sería 3 igual a x más 2y. 2 es igual a 2x más y. Entonces, alfa es 1/3 y beta es 4/3. Por consecuencia, el vector coordenado de este vector U va a ser 1/3
y 4/3. ¿Ya? Eso es lo que vendría siendo la representación de escribir un vector con respecto a una base, coordenadas de un vector. ¿Ya? Pregunta, porque aquí ya se acaba lo teórico, la ayudantía se va a alargar hasta las 9 lo más probable, para que intentemos abarcar estos temas. Y viene la pregunta del millón. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Inquietudes? No, no entendí lo último. Ya. Vamos a aprovechar de preguntar a los demás. Los demás, los que están participando a través de chat, los leo. Si es que pueden escribir ahí un Estoy comentario. tratando de procesar un poco la La última parte. complicado. Ya. Vamos a Claro, repetir. eso del paréntesis del 3 y 2, por ejemplo, o 1/3 y 4/3, ¿son 2 puntos en el espacio? No, es un vector. Voy a ejemplificar esto un poquito de otra forma, de forma más teórica. Lo que se busca, voy a hacer un caso en concreto, nosotros nos van a regalar una base U1, U2, U3, que está compuesta por 3 elementos. Y a mí me interesa saber cómo el vector W se puede escribir como un vector coordenado, o vector coordenada. Para ello, W tiene que ser escrito como una combinación lineal de los elementos de la base que nos están dando. ¿Ya? Y la nomenclatura de esta vector coordenada resultante de querer escribir W con respecto a esa base va a ser un vector alfa 1, alfa 2 y alfa 3, pero un vector columna. A esto de acá se le llama vector columna. ¿Ya? No sé si habrá resuelto la duda del vector. Es como si nosotros esto lo escribiéramos, pero no en la forma, por si acaso. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Un vector que está en R3, por decirlo así. ¿Ya? Pero por notación, en cómo está estructurada esta parte de espacios vectoriales, tiene que ser como vector columna. ¿Ya? Ahora, para ejemplificar lo que escribimos de forma teórica, yo creo que vendría bien otro ejemplo, ¿no? Disculpa, cuando te dio el beta del anterior, Kevin. Hola, Pato, sí, estaba corroborando los resultados. Ya, Ya el está bien. beta dio 4/3. Ya, gracias. Bueno, ya. Vuelvo a preguntar. No sé si con el aspecto teórico quedó más claro lo que corresponde un vector coordenadas con respecto a una base. Sí, un poquito más claro. Ya. Vamos a verlo con un ejemplo nuevamente. Ya, aleatorio. Uno más grande. Consideremos -2, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Una base de R3. A mí me gustaría saber cómo sería el vector coordenadas del vector 3, 2, 1 con respecto a la base anteriormente. Para ello, W tiene que ser escrito como una combinación lineal de los elementos de la base que nos están dando. El sistema resultante es de la siguiente forma. 3 menos 2 alfa. Para aquellos que quizás no lo logren ver, se hace una comparación por componente. ¿Ya? Primer componente 3 menos 2 alfa, 0 beta, 0 gamma.
A mí en lo personal me gusta escribir cuando son ceros, para entender bien más o menos de dónde salen. 2 sería alfa, más beta, más 0. Y 1 sería 0, más beta, más gamma. De este sistema de ecuaciones es fácil ver que alfa es menos 3 medios. Deme un segundo. 2 más 3 medios, 4. Beta sería 7 medios. Y gamma sería 1 menos 7 medios, menos 5 medios. Por consecuencia, nuestro vector W, escrito con respecto a esa base, 3, 2, 1, va a ser un vector columna que contenga a cada escalar menos 3 medios, 7 medios, menos 5 medios. Y eso sería. Vuelvo a preguntar. Con la representación teórica antes vista y con respecto a este ejemplo, ¿queda un poco más claro lo que representa un vector coordenadas? Sí, Pato. Sí, Bacán. no sé si es posible. Quizá en el plano, ¿qué función cumpliría este vector nuevo? Ya, lo más probable es que la mayoría de ustedes se manejan con SQL, ¿cierto? O con teoría de base de datos, para explicarlo con algo un poquito más real. Ya. En SQL lo que se hace usualmente con las bases de datos es normalizarlas, porque la normalización permite una búsqueda más rápida de información. Acá es lo mismo. La idea es que con respecto a una base nosotros normalicemos la información pertinente para que nosotros eventualmente podamos hacer otras operaciones con respecto a esa coordenada. Lo que estamos haciendo, en otras palabras, es que ese vector, en vez de transformarse en un vector en el espacio con magnitud, dirección y sentido, se transforme solamente en una coordenada de información con respecto a una base que eventualmente nos va a permitir encontrar información a través de esa coordenada con otro tipo de operaciones. ¿Ya? Eso lo van a ver un poco más en claro, lo que estoy hablando de llevar el vector coordenada, que se puede trabajar con otras operaciones, en transformaciones lineales. ¿Ya? Eso. Y el único ejemplo que se me ocurre es que la normalización de los datos con SQL. No sé si queda más claro el fin de por qué hacemos esto. Sí, sí, se entiende. Bacán. Ya. Siendo las 20:10, vamos a dar comienzo a lo que es la ayudantía. Este bosquejo medio extraño lo voy a subir de todas formas, pero no tiene sentido sin el video, ¿ya? Igual lo voy a subir. Ahora que comencemos con la ayudantía, bueno, comentarle a los presentes que la ayudantía tiene pauta, pero escrita a mano, no me dio flojera hacerla en computador. Pero las demás que siguen adelante sí están tipeadas de forma más profesional, por decirlo así. ¿Ya? De este estilo. A comentario general, las ayudantías usualmente las voy a subir con 3-4 horas de anticipación para que la puedan descargar y visualizar si es que pueden, ya para que más o menos hagan una idea de lo que se va a hacer, de lo que va a tratar la ayudantía. ¿Ya? Vamos a revisar un poco lo que es la ayudantía, pero voy a hacer algo primero, hacerlo en una hoja nueva. Dropbox. Ayudantía Max 023 2020 ayudantía 1 ayudantía. No, esta. Exportar. Bien. Ya, importando cuánto. Ya. Ahora sí. Acá está la ayudantía.
Y la ayudantía, bueno, en ningún momento intenta probar la demostración de espacios vectoriales porque es tedioso. Son 8 propiedades que hay que demostrar. Y usualmente en la práctica siempre se estudia subespacios vectoriales, ¿ya? Así que la ayudantía está compuesta por verificar cuándo son subespacios vectoriales efectivamente. La segunda es encontrar base y dimensión, porque es lo más importante para transformaciones lineales. Y otros, ya misceláneos, que son como ejercicios random, difíciles. De todas formas, comentarles que la ayudantía en su mayoría, el 90%, está con pauta. Incluso los misceláneos, se dan cuenta que son, el último es un pelín corto, pero el anterior es un poco más largo, ¿ya? Así que comencemos con la ayudantía y veamos cómo estamos. Esta parte de acá vamos a hacer el 1 y el 2 y el 3, ¿ya? Pero yo le voy a sacar el jugo al primero. Pregunta para aquel o aquella que quiera participar por voz. Nos están preguntando, determine si el conjunto W del espacio vectorial B es o no un subespacio. Una pequeña lluvia de ideas. ¿Qué nosotros necesitamos corroborar para que un subespacio efectivamente sea un subespacio? La regla de la cadena. ¿Regla de la cadena? ¿What? ¿Por qué no adelantamos como 3 semanas de clase? Pero las propiedades de suma y multiplicación, ¿o no? Sí. Sí, es que regla de la cadena es otra cosa del curso, derivadas. La La primera, la cerradura trivial, era esa cuestión. sí, cerradura. Yo aquí soy un poco más simplista con las palabras. Me gusta decir que es no vacío. Esto quiere decir que W es distinto de vacío. Lo otro, me gusta decirle que se comporta bien para la suma. O sea, si tenemos dos elementos W, U y B que pertenecen a W, entonces la suma tiene que pertenecer en W. Yo prefiero decirle que se comporta bien para la suma. Y el tercero es que si nosotros tenemos un escalar, un elemento de W, entonces la ponderación de este elemento tiene que estar en W. ¿Ya? Esas son las 3 propiedades importantes que nos van a ayudar al momento de decidir si una transformación lineal es o no. ¿Ya? Se me perdió acá. De los 3 que tenemos, los actuales, el A, el B y el C, ¿me podrían decir cuál no es su espacio de forma visual y después el por qué? Ya. El 2 no es subespacio. ¿El B o el 2? ¿Este? El B, Sí, estupendo. ¿Por qué? porque no cumple la primera ¿Cierto? 0 más 0 nos da 1. Claramente. Ya, como observación, la primera propiedad siempre va a sacar de apuros, siempre. Pero, como a modo de aprendizaje de esa de esa de esa operación, es que si nosotros tenemos cosas constantes,
acá, en las ecuaciones, dejan de ser subespacios, ¿ya? Siempre tienen que aparecer por el 0, 0. ¿Ya? Importante. La otra observación que no aparece ahora, lo vamos a ver en transformaciones lineales, es la tercera propiedad, ¿ya? Que el escalar, cuando hay, por ejemplo, espacios vectoriales, quizás pensemos, que tengan como restricción que x por y sean 0. Efectivamente va a cumplir la primera, pero la segunda es la que o sea, la segunda y la tercera se caen, siempre, ¿ya? Entonces, en su estudio se van a percatar cuál es importante, cuál de las tres es más conveniente al momento de refutar, ¿ya? Pero al momento de probar, hay que probar las tres, ¿ya? Así que vamos a revisar las tres a detalle, vamos a ver cómo se calcula la base y dimensión, y vamos a comentar algunas cositas más, ¿ya? Para efectos prácticos de vamos a notar lo siguiente. W, X, Y, Z pertenecen a R3, X más 2Y igual a 0. Ya. En cómo se verifica si es o no subespacio, es algo tedioso, como comenté anteriormente, pero hay que hacerlo al menos alguna vez en la vida, ¿ya? La primera es verificar que el 0 de R3 pertenezca a W, que este es facilito, porque el 0 de R3 es simplemente 0, 0, 0, y si lo verificamos en la ecuación, efectivamente da 0. Es la trivial, la sencilla. El segundo, si nosotros consideramos dos elementos que pertenezcan a W, entonces la suma tiene que pertenecer también a W. ¿Cómo se hace esto? Vamos a considerar un vector U escrito de U1, U2, U3, para no complicarnos la vida, y B, B1, B2 y B3. Como estos dos pertenecen a W, tienen que cumplir ¿qué cosa? Tienen que La cumplir suma. esto, ¿cierto? Entonces, escribámoslo en la azul, eso es como una idea, tenemos que tenerlo siempre claro. Que en este caso, este es X, este sí y este es Z, sería que U1 más 2U2 tiene que ser 0. Y para el otro vector que también pertenece a W, B1 más 2B2 también tiene que ser 0. Y ahora es la pregunta, U más B pertenece a W, aquí yo le pongo sin interrogación al pertenece. U más B efectivamente es U1 más B1, U2 más B2, U3 más B3. Entonces, para que pertenezca la suma de la componente X, que sería esta, toda esta, la componente Y por dos veces tiene que ser 0. Veamos. Entonces, U1 más B1 más 2 veces U2 más B2 será 0. Aquí le pongo sin interrogación. Porque digo que es tedioso y hay que hacerlo alguna vez en la vida, porque es como mecánico, entre comillas. Juntamos las U1 más U2 como un solo elemento, más B1 más 2B2 será 0. Y volvemos atrás en el tiempo. Si U y B pertenecen a W, ¿qué debe ocurrir con esta cantidad y esta cantidad? Es 0. Por definición, U pertenece a W, por consecuencia tiene que ocurrir esto. B también pertenece a W, por consecuencia también tiene que ocurrir esto. Entonces ambos suman 0. Ya, pero esta es la demostración formal. ¿Ya? Ahora nos faltaría uno, que sería el del escalar. Pero primero me voy a tomar una pausa. De los presentes, ¿dudas, inquietudes de lo que llevamos? ¿No? No.
¿Cómo sería ahora el escalar? En los certámenes hay que hacer el desarrollo extremadamente largo o se puede cortar un poco. O sea, idealmente que se entienda, o sea, bueno, spoiler, esta materia no la preguntan en los certámenes. Ya. Ya, lo estoy pasando por formalidad, porque en transformaciones lineales, el sábado vieron transformaciones lineales, ¿cierto? Sí, Ya, pregunta, ¿cuáles son las dos Sí. propiedades, bueno, en realidad tres, para que una transformación sea una transformación lineal? cerradura y escalar. TDA más B tiene que ser TDA más B, ¿cierto? Sí, Y que T de lambda A sea lambda TDA, ¿cierto? sí. ¿Y estas no son parecidas a estas? Son las Sí, mismas propiedades. bastante parecido. La única diferencia es que llevan una T entre medio. En otras palabras, se comporta bien para la suma, se comporta bien para el escalar, se comporta bien para la suma, se comporta bien para el escalar. ¿Ya? Entre comillas, como que esta materia que estamos viendo ahora, da la formación o la base para transformaciones lineales. Por eso como que lo estamos viendo entre comillas en detalle. ¿Ya? Y hay otra propiedad que es interesante también en transformación lineal, que el t de cero vector tiene que dar más el cero del espacio de llegada. Así como otro spoiler. ¿Qué huele? ¿Cómo era? Sí, el kernel, pero el kernel es un poquito más amplio. Aquí lo único que estamos diciendo es que efectivamente el 0 de B tiene que llegar sí o sí al 0 de W, a pesar del kernel que también llega al 0. Pero eso es discusión de la próxima Yonti, ¿ya? Que me emociono y me pongo a hacer dibujitos. Ya, ahora nos falta el tercero. No sé por qué pienso que sería, solo consideramos una escala de los reales, un elemento U que pertenezca a W, entonces la ponderación o la contracción de ese vector tiene que pertenecer también. De la misma forma, definimos un vector con su índice, que nosotros sabemos que pertenece a W. Espérense, un segundito que dejé la escoba. Ahí sí. Creo que alguien se quiere unir. No. Entonces, como estos pertenecen a W, sería U1 más 2 U2 tiene que ser 0. La pregunta ahora será, lambda U pertenece a W. Lambda U efectivamente, ¿a qué corresponde? Lambda U1, lambda U2. Se le hace la ponderación a cada componente del vector. Entonces, lambda U1 más 2 lambda U2, ¿será igual a 0? Si es igual a 0 significa que se cumple esa propiedad. Aquí le pongo sin interrogación. Algunos van a decir, uy, absurdo. Pero esa es la forma tradicional de hacerlo. Y ahí con eso corroboramos que efectivamente se cumple las tres propiedades para poder decir que efectivamente W es un subespacio vectorial. ¿Ya? Es tedioso, sí, porque hay que ser cauteloso con lo que se escribe, a pesar de que uno sepa que efectivamente es un subespacio vectorial. ¿Ya? Y ese es el procedimiento estándar. ¿Cuándo se vuelve más tedioso aún? Cuando hay más restricciones. En este caso acá, contamos con dos restricciones. Entonces el planteamiento que hicimos acá, hay que hacerlo para una ecuación y otra ecuación. Y esta también. Y ahí se vuelve un poco más tedioso. Vuelvo y repito, esta materia no es evaluada, pero sí hay que quedarse con la estructura de demostración para transformaciones lineales. ¿Ya? ¿Todos bien hasta ahora? Sí. Ya. Un pequeño truquito, usualmente la mayoría viene buscando como sabiduría en la ayudantía, pero
el truco que les voy a enseñar para lavarme las manos funciona el 90% de las veces. ¿Y en qué consiste? Ah, no, pero esto es para... Me adelanté. Lo siento. Hice un spoiler muy spoiler. En fin. Esta es la forma de mostrar. El otro, yo creo que ya todos visualizamos de forma clara que este de acá no es su espacio vectorial, porque si probamos el 0, aquí nos va a quedar 0 más 0 igual a 1. Y eso directamente no se cumple. ¿Ya? Este de acá es un poco más tedioso, porque tenemos que corroborar cada restricción, y se vuelve latero. ¿Ya? La parte de la demostración la voy a dejar hasta acá, porque a mí lo que más me interesa es encontrar base y dimensión, que les va a servir para encontrar el kernel, la imagen, en transformaciones lineales. Alerta de falta. Ya. Sí, ahora va la falta. Vamos con calma. Vamos a la otra parte de la ayudantía. Copiar. Aquí, anexar. Ya, vamos a partir por los primeros dos y después vamos a retomar la parte anterior. Ya. Dice, encuentra la base de los siguientes subespacios vectoriales. Pregunta, para aquellos que se acuerdan de la clase, ¿cómo se encuentra una base? Ya. Al parecer no hay un comentario que se emita todavía, pero por ejemplo, nosotros cuando encontramos la base canónica del espacio de R3, lo que hacíamos era separar letra por letra. Pero estos de acá, este en particular, este espacio, no está limitado con restricciones. ¿Ya? Lo que se debe hacer es intentar reflejar la construcción de estas componentes sujeto a las restricciones que están en el subespacio. ¿Ya? Geométricamente, este subespacio representa un plano. Esta es la escritura normal de un plano en el espacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué se debe hacer? En primera instancia, despejar una de las letras X, Y o Z en función de las demás. ¿Ya? Entonces, tomando, usualmente siempre vamos a tomar el vector genérico que nos están dando al principio, tomando X, Y, Z, con X más 2Y más Z igual 0. Me cae mal el Z, lo despejo, nos queda menos X menos 2Y. Entonces, X, Y, Z se escribe de la siguiente forma ahora, porque está sujeto a esta restricción. X, Y, menos X menos 2Y. Y si factorizamos, o sea, hacemos suma de letras, solamente X por un lado y solamente Y por el otro, y factorizamos, aquí me faltó el I, encontramos la base de W, o sea, de S en este caso. Un momentito. Rubén. Juicio, Rubén. Y ahí estaría la base de eso. Pregunta. Todavía no va la parte por si acaso. ¿Se entiende más o menos cómo se obtiene la base de un subespacio? Siempre se va el C del Z, hace de como de pivot. No, no necesariamente. Por ejemplo, ¿cuál te gustaría despejar
sin que sea el Z. X. como- X, veamos. Si despejamos X nos va a quedar menos 2y menos Z. Entonces, tenemos que X y Z, voy a hacer un poquito más de zoom. Qué bueno que lo planteaste. Menos 2y menos Z, ¿cierto? Y Z. Si despejamos por letrita, menos 2y y 0, menos Z, 0 y Z, ¿cierto? Sí. Utilizamos por y, menos 2, 1, 0. Entonces la base que encontramos ahora, desde otra perspectiva, Faltó la Z. aquí está, gracias. Sería esta. Pero uno dice, wow, algo es distinto, hay muchas cosas distintas. Quizás este de acá con este de aquí se parecen, salvo el signo, ¿cierto? Sí. Pero este de acá con este de acá no se parecen, ¿cierto? Pueden parecerse. Ya, ¿por qué puedes decir que se pueden parecer? Quiero andar con esa idea, a ver, ¿qué tienes en mente? Como que me da la impresión como que que el plano está mirando para el otro lado. Ya, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, tú ya estás viendo los aspectos geométricos, que eso es bueno. Que no necesariamente dos vectores me pueden formar la misma normal. ¿Ya? Por mientras, para comentarle a los demás compañeros, lo que preguntó el compañero en un principio fue si qué pasaría si despejamos otra variable o no necesariamente el pivote tiene que ser Z. Cuando estudien, comparando pautas o estudiando con compañeros, lo más probable es que despejen una variable distinta entre la pauta y ustedes o entre sus compañeros, entre sus pares, y lleguen a bases distintas. La respuesta, ambas son válidas, siempre y cuando no se hayan equivocado acá en el desarrollo, ¿ya? Ambas son válidas, y aquí me gusta harto esta parte, porque me gusta andar. Me encuentro interesante lo siguiente. Vamos a copiar esto y lo vamos a llevar a una nueva hoja. Y vamos a ver por qué son iguales. Esta fue la perspectiva de despejar Z. Veamos qué ocurriría si tomamos ahora la perspectiva de despejar X. ¿Y por qué son iguales? Ya, esto no necesariamente lo tienen que entender, sino que lo estoy explicando a modo de entendimiento. ¿Se acuerdan que en un momento les comenté que dos vectores son capaces de formar un tercero, ¿cierto? Pensemos de esta forma, lo siguiente. Nos damos cuenta que este vector junto a este vector son casi iguales, salvo un... Signo. Son iguales salvo Dos. un signo. Un signo, que en este caso sería -1, ¿cierto? Sí. ¿Qué propiedad nosotros tenemos de los espacios vectoriales? Uno, que sea distinto vacío. Dos, que dos elementos que pertenecen al espacio, su suma pertenece al espacio. Y por tercero, que una contracción o elongación de un elemento pertenece al espacio. Lo que pasa que entre esas dos bases, entre esta y esta, ese vector cumple este de acá. Chucha, lo borré. Esto de acá. Multiplicación por un escalar. Entonces son equivalentes. Están dentro del mismo espacio S. En vez de que ese vector apunte para allá, ahora apunta para el otro lado. Bien, encontramos el por qué esos dos vectores son distintos salvo un signo. Pero ¿qué pasaría con el otro? Ya está aquí un poquito más complejo explicarlo. Y quiero corroborarlo porque no pensé que íbamos a llegar tan lejos con la explicación. ¿Qué pasaría
Deme un segundito. Ya. Vamos a probar que a través de la suma de estos dos elementos me va a formar este tercero. Notemos que menos 2, 1, 0 con menos 2, menos 1,0, 1, ¿qué nos da? 2 con más 2 es 0, 1 con 0 es 1, y la última nos da menos 2. Ahí está. ¿Qué es lo que vimos aquí? Que una combinación lineal de estos vectores fueron capaces de formar este vector. Es como que si en un proceso intermedio consideremos la base menos 2, 1, 0, menos 1, 0, 1 y 0, 1, menos 2. Claramente esta base es LD, por lo que vimos anteriormente, porque este tercero salió de una construcción de estos dos. Y algo que me faltó explicar en la identidad, creo, fue de que si nosotros tenemos una base LD, ¿cómo la transformamos para que sea LI? Bueno, cuando nosotros tenemos claro identificados qué elementos forman un tercero, simplemente eliminamos el tercero. Pero para que estas dos bases coincidan para estos efectos prácticos, voy a eliminar el primero, que por consecuencia me va a generar la base menos 1, 0, 1, 0, 1, menos 2. Y esa es como la explicación teórica de por qué estas dos, dependiendo el ángulo con que se mire, por decirlo así, son lo mismo. Y ahora, el compañero que preguntó con respecto a la normal, la explicación es que el plano con que se construyó en un principio tenía un vector aquí y un vector acá, pensemos. Pero, ¿quién dice, quién nos puede decir otra cosa así como, oye, ¿sabéis qué? De este mismo plano, pero yo voy a generar la misma normal, pero de esta forma. No, un poquito más distinto. Pues ya. Y ahí me forma una normal que necesariamente es la misma. Es para aquel que me preguntó un aspecto geométrico. ¿Ya? Pero esa es la justificación de por qué, dependiendo el pivote que nosotros hagamos, es lo mismo. ¿Ya? Lo único que cambia es la observación. Se ven como distintas, pero efectivamente son lo mismo. ¿Ya? Solamente me voy a limitar a decir que me fui en la ola. Pero bueno. Pregunta, ¿todo bien hasta ahora? Sí, sí, sí. Yo me voy un poco en la cuántica con esto, por si acaso. Ya. Algo que se nos olvidó mencionar, o consultar, o comprobar. Bueno, en este caso, esos dos vectores son LI, primero que todo, pero se debe corroborar. Después con la práctica se van a dar cuenta. Ya bueno, Carlos Guerra dice que fue una buena boleita. Pregunta, ¿cuánto es la dimensión de S? 2. 2. Estupendo. La cardinalidad de este conjunto de elementos es 1, 2. Súper. Ya. ¿Qué más podemos conversar de esto? Ya, con esto estamos bien, creo. Porque empezar a hablar de espacio generado no es tan importante ahora. Ya. Hablemos del segundo. Si yo les preguntara por el segundo, ¿será muy distinto al anterior? El método es similar, o igual, en realidad. ¿Similar o igual? Bueno. Ojo, aquellos que están anotando como loco, quizás hay una pauta arriba en aula. Está casi el mismo desarrollo, solamente que lo hice con más calma en la mañana. Vamos a ver el caso B. Ya que quiero llegar a los polinomios, que es el que más me interesa, porque es el que más se confunde. Y vamos a hablar de la palta. Alguien dijo palta por ahí. Vamos a hablar de una cosita antes de avanzar. Pregunta, ¿cuánto es la dimensión de R3? Tres.
Y aquí viene el nuevo concepto. ¿Cuánto es la dimensión de esta restricción? 2. 2. ¿2? No, es 1. ¿Ya? Voy a explicar lo que se entiende por dimensión de restricción. ¿Ya? Que la restricción también se habla de linealmente independiente y linealmente dependiente. Bueno, la ecuación de ahí no me acuerdo muy bien cómo era. Creo que era filo. Voy a usar la del primer ejemplo. X más Y igual a 0. Esta ecuación es de dimensión 1. ¿Ya? Porque es solamente una ecuación. Ahora, si nosotros consideramos dos ecuaciones, por ejemplo, 2x más y más z, por ejemplo. Estas dos son independientes de la otra, porque no se pueden construir entre ellas. Ahí de nuevo sale el entendimiento linealmente independiente y linealmente dependiente. Y esto se le considera dimensión 2. Uy, me salió un gallito. Y x más 2y igual a 0. 2x más y más z igual a 0. Y 3x más 3y más z igual a 0. ¿Cuánto será esta dimensión? Si es que se entendió la idea. Tres. ¿Alguien opina distinto? Ya, la respuesta correcta es 2. ¿Por qué es 2? Si nos damos cuenta, estos Son dos LD. son LD, ¿cierto? Si los sumamos, nos forman el tercero. A nosotros en la vida, bueno, no en la vida, en las matemáticas en particular, nos interesan que sean cosas linealmente independientes. Entonces, al ser este LD, se le llama redundante. ¿Ya? Para aquellos que hayan hecho Gauss-Jordan en la vida, se habrán dado cuenta que a veces los sistemas de ecuaciones se genera una fila completa con ceros. El mismo entendimiento. Esa fila era LD con respecto a las demás. Y acá es lo mismo. Cuando hay cosas LD, se deben eliminar porque son redundantes y nos quedamos con las que son únicas, con las que son LI. En este caso, las que son LI son estas dos y por consecuencia la dimensión es 2. ¿Ya? Esto es para entender el concepto de dimensión de ecuaciones, por decirlo así. ¿Ya? Ahora volviendo. Acá nosotros tenemos R3 que tiene dimensión 3. Tenemos una ecuación que tiene dimensión 1. Lo que se está diciendo en otras palabras es que a la dimensión de R3 se le está restringiendo en una dimensión. Por consecuencia, se esperaría que la base es de dimensión 2. Y pregunta, ¿cuánto fue la dimensión de lo que nosotros encontramos? También 2. ¿Ya? Y para que se entienda un poco más, esto de acá tiene una interpretación especial igual. Una variable se fija en función de las otras dos. Una variable se fija en función de otras dos. Acá se fijó el z en función de otras dos. Acá se fijó el x en función de otras dos. ¿Ya? Esa es como la palta que sale de aquí. ¿Ya? ¿Por qué digo que funciona el 90% de las veces? Porque puede haber situaciones que no nos percatemos que hay un sistema LD. ¿Ya? Por eso digo que funciona el 90% de las veces. ¿Ya? Tengan cuidado con ello. Súper, ¿quedó más o menos claro? Estoy a pendiente del chat y del audio, por si acaso.
Más o menos. Lo voy a dar con un ejemplo, de nuevo. ¿Ya? Este de acá, el B, va a quedar para la casa. Recordarles que está el desarrollo de esto. Sí, hay que procesarlo. Pero quiero ver uno de mayor envergadura. Bueno, el siguiente ítem de base y dimensión es encontrar las bases de los subespacios que son vectoriales. ¿Ya? Por tema de tiempo no vamos a alcanzar a ver el 3. Va a ser el primer ejercicio que hagamos la próxima ayuntía, por si acaso. En honor al tiempo, vamos a ver el D, el C y el D, ya que eso sí me interesa harto. No. Vamos a ver el C. Y el L. Ya, bueno. Ya. Ahí está. Entonces, vamos a hacer primero el análisis que habíamos comentado antes. Pregunta, ¿cuánto es la dimensión de R4? 4 y la restricción me parece que son 2. Efectivamente. Ya, entonces, tenemos que la dimensión de R4 es 4, valga la redundancia, y la dimensión de la restricción efectivamente es 2. Entonces, 4 menos 2 es 2. A lo que se refiere con esto es que nosotros vamos a tener una dimensión 4 que se está restringiendo de dos formas. Se esperaría que la base de ese subespacio fuera 2. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo voy a escribir como una nubecita, porque esto a los profesores no les gusta mucho. ¿Ya? Entonces, dos variables se dejan en función de otras dos. Claramente distinta a la que vamos a dejar. Entonces, pregunta. ¿Cuál les tinca despejar? En la izquierda sería mejor despejar la I y de la derecha la Z. Súper, tienes un ojo perfecto. El compañero despejó las dos variables más sencillas y más rápidas que hay. Ya, ¿por qué? Voy a explicar la razón. De la primera restricción, nos queda lo siguiente, que I efectivamente va a ser X más 3W, en cambio la otra nos va a quedar menos 0 más W, y dijo Z, 2X más W. Y nos percatamos de algo. Tenemos dos variables, Y y Z, que están en función ¿de qué cosa? De X y W. Quedan directamente despejadas. Con lo que habíamos comentado anteriormente. ¿Ya? Expongo otra situación. Por ejemplo, quizá aquel o aquella que no logre verlo de esa misma forma, piense lo siguiente. Por ejemplo, voy a ejemplificar lo que quiero comentar. En la primera, quizá despejemos X, que nos va a quedar Y menos 3W. Y la otra, queremos despejar W. Por ejemplo, nos queda menos 2X más Z. Acá observamos que efectivamente tenemos dos variables que queremos despejar, pero no queda claro con respecto a qué. Si nosotros hacemos esto por eliminación, queremos dejar X y W en función de las otras dos, que son Y y Z. ¿Hay alguno que esté en Y y Z como tal? La respuesta es no. Entonces lo que acá se tiene que hacer es un trabajo, un pequeño trabajo. X está acá y también está aquí. Lo que tenemos que hacer es reemplazarlo. Menos 2 y menos 3W
más z. Entonces, w va a ser menos 2i más 6w más z. Vamos a hacer un pequeño despeje. 2i menos z va a ser 5w. Entonces, w va a ser... esto es más. 2i menos z partido en 5. Chucha. Complejo, ¿cierto? Y el otro trabajito que hay que hacer, el x todavía no está en función de i y z. Está un i y un w. Pero ya sabemos cuánto es w. Menos 6i quintos más 3z quintos. Y ahora, estos dos efectivamente son x y w en función de i y z. ¿Ya? ¿Es algo más tedioso? Sí, pero tienen que tener precaución. Cuando hagan la lectura de qué variables van a dejar en función de otras dos, percátense que efectivamente lo cumplen. Porque acá en primera instancia no lo hace. ¿Ya? Esto es como un pequeño warning. ¿Ya? Ahora retomemos con lo que teníamos anteriormente. Ya. Entonces tenemos dimensión 4, dimensión 2 de las restricciones. Esperaríamos que la dimensión de la base sea dimensión 2. Entonces, ya despejamos dos variables en función de 2, que quedaron aquí explícitas. ¿Y qué nos falta hacer? Representar nuestro vector genérico que nos están dando por enunciado y reemplazar por las condiciones que encontramos. Tenemos lo siguiente. X, Y y Z y W va a ser X, Y. Ah, no, pero Y tiene un valor. X más 3W. Z es 2X más W. Y W queda vivo. Separamos en suma de variables. Factorizamos por letra. Chucha. Y logramos determinar que la base de este subespacio W 1, 1, 2, 0, 0, 3, 1, 1. ¿Se logró visualizar esa idea? Sí. Bacán. Pregunta, usualmente nos gustaría saber cómo corroboramos lo que estamos haciendo efectivamente está bien. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo podríamos corroborar lo que hicimos? La pega que hicimos. Reemplazando esos valores en una de las ecuaciones anteriores. Súper. Inicialmente tenemos dos condiciones, ¿cierto? Que x menos y más 3w es 0 y que 2x menos z más w tiene que ser 0. Veamos el primero, si es que se cumple. Entonces, 1 menos 1 más 3w y w es 0. Efectivamente es 0. La segunda, 2 por 1 menos z
que en este caso z es 2, más doble que es 0, efectivamente es 0. Entonces, esto de acá es como una forma de corroborar la pega que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Bien. ¿Cómo están mentalmente? ¿Cansados? ¿Pueden aguantar un poco más? Vamos, Sí, bien. vamos. Y démosle. Vamos por la última patita, que es el que me interesa ver, que es el polinomio. De todas formas, igual pueden revisar la pauta y eventualmente el video. El último ejercicio que quiero ver, que no me acuerdo cuál era, creo que era el E. ¿Este desarrollo también lo subes, Pato? Sí, de hecho ya está en aula. Buena. Sí, es que prefiero subir todo de una. Hasta las 5 de la mañana, sí. Sí, campeón. Sí, es que prefiero subir que el enunciado y la pauta al mismo tiempo porque puede haber una persona que le gusta escribir sobre la pauta o escribir directamente desde cero. No hay problema en ello. Para aquellos que no han visto el enunciado o la pauta, está en aula. Al final dice tema 4, creo, porque no tengo el permiso para cambiar los títulos. Y hay una carpeta que dice ayudantía 1. Adentro están los archivos. Ya. Esto de acá es el que causa problemas en muchos estudiantes. Esperemos que ustedes no los tengan. Nos entregan el siguiente subespacio. Ya. Dice, sea el espacio de, bueno, aquí queda un poquito mal, debería decir R2 de X. Y dice, el subespacio son aquellos polinomios de grado 2, tal que el polinomio evaluado en 2 sea 0. Pregunta, ¿queda explícito cuál es el subespacio? ¿O queda todavía como muy implícito? ¿Implícito o explícito? Explícito. Yo creo que está más implícito que explícito. No está muy claro. Ya, bien. Lo correcto aquí es ver que efectivamente es implícito porque no me dicen cuál es el polinomio, no me dicen cómo es la restricción, porque si hacemos un pequeño retroceso con respecto a los problemas, acá efectivamente nos dicen cuál es el vector que estamos trabajando y además cuáles son las restricciones que están involucradas con respecto a las variables de ese vector. En cambio, este de acá no está representado como tal. Lo que se debe hacer es plantearse un vector genérico, en este caso un polinomio de grado 2 genérico, y eventualmente construir la restricción que está indicada acá. De todos modos, se puede hacer análisis superficial de cuánto va a ser la dimensión esperada de la base. Pregunta, ¿cuánto es la dimensión de los polinomios de grado 2? Es 3. La dimensión de esta restricción, aunque bueno, como es una, bueno, no le queda más y nada menos que ser dimensión 1. Se esperaría que la base tuviera dimensión 2, ¿ya? Pero veamos por qué pensamos eso y vamos a pasar de implícito a explícito. Sea un P de X perteneciente a los polinomios de grado 2 definido de la siguiente forma. Pregunta de curioso, cerca de sus casas también están aplaudiendo, ¿cierto? No. no. Ya creo que San Miguel es un poco extraño. Y ahí Sí, no, alguien aquí dijo, vi un Macul están aplaudiendo, parece que es por la gente que trabaja en medicina. ya.
Lo mismo que se ha parece repetido. igual. Un reconocimiento a Un los ayudante, doctores. ya. Claro, claro, es para ayudarte. Gritan Claro. pato, pato. Oye, como agarran confianza ustedes tan rápido. Entonces, vamos a definir un polinomio genérico de la siguiente forma. ¿Ya? Ojo, esto depende mucho de ustedes, de cómo lo quieran definir. Por ejemplo, yo sé que a la profe le gusta definir los polinomios de la siguiente forma. Similar, pero al revés. ¿Ya? Así que cuando vean pautas, ejercicios, desarrollos, vean cómo están definiendo las cosas, ¿ya? Entonces, el polinomio genérico que vamos a involucrar tiene relación al grado 2 que tiene el enunciado. Y la restricción, sencillo, nos dice que evaluemos el polinomio en valor 2 y lo igualemos al 0. Por consecuencia, el P de 2 va a ser A por 2 al cuadrado más B por 2 más C. En otras palabras, 4A más 2B más C tiene que ser 0. Entonces, reescribiendo o reformulando, ax cuadrado más bx más c, perteneciente a los polinomios de grado 2, tales que 4a más 2b más c tiene que ser 0. Y aquí es mucho más claro ver que esto tiene dimensión 3 y esto tiene dimensión 1. Y esperaríamos que la base de esto tuviera dimensión 2. ¿Ya? Acá es muy similar a los vectores que estuvimos trabajando en R3, R2, R4, pero la única diferencia es que ahora es un polinomio. ¿Ya? La lógica es lo mismo. Nosotros vamos a decir, tomando el polinomio, ax cuadrado más bx más c con 4a más 2b más c igual a 0. ¿Y se acuerdan que el procedimiento anterior era despejar una letra, la reemplazábamos y empezamos a factorizar por letras? Es lo mismo. ¿Ya? Aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué letra nosotros despejamos? Porque la lectura de acá arriba nos dice una variable en función de 2. Abro discusión. ¿Qué letra o qué variable despejamos? C. Sí. Claramente C, ¿cierto? Bueno, esto sería más interactivo si fuera una cátedra tradicional. Pero bueno. Sería menos 4a menos 2b. Entonces, retomando el polinomio genérico, ax cuadrado más bx más c, nos va a quedar con la siguiente característica, si es que reemplazamos lo que despejamos. Y siguiendo la misma lógica que la anterior, que era juntar letra por letra y después factorizar, hagámoslo. Menos 4a más bx menos 2b. Y si factorizamos por la letra asociada a cada uno, por lo tanto la base de nuestro espacio va a ser este elemento, este vector y ese vector. Y ahí quedaría listo. Pato, pero el x cuadrado menos 4 no sería dependiente, que se pueda separar entre x más 2 por x menos 2. Ya, yo te voy a decir que no. Y tú me tienes que responder por qué no. Aunque tú estás buscando la respuesta al revés. Yo ya me equivoqué. ¿Por qué no es dependiente? Porque el concepto de combinación lineal o linealmente dependiente es que yo la suma, la ponderación entre un escalar y un vector me forme otro. Lo que está ocurriendo acá es que tú estás considerando de forma independiente un polinomio 1 y un polinomio 2 que se están multiplicando entre sí.
Muy distinto sería si yo te planteara el siguiente polinomio. X al cuadrado más X menos 6. Que es la suma de estos dos. Este de aquí sí es dependiente de estos dos. Porque suma. La multiplicación entre dos vectores no son dependientes. Es como una creación de otra cosa que no tiene nada que ver con espacios vectoriales. No sé si se entiende la idea. Sí, gracias, Pato. Ya. Ya, chicos, para mí esto es lo más importante. Lamentablemente me hubiera gustado haber pasado toda la explicación un poco más rápido para ver más ejercicio, porque son varios. Yo les recomiendo mucho que hagan nuevamente la determinación de las bases de aquellos que sí son subespacios vectoriales y eventualmente corroboren. ¿Ya? ¿Dónde están los ejemplitos? Aquí. ¿Ya? Ahí está el enunciado, el desarrollo. Que lo intenten hacer solos. ¿Ya? Y eso. Ah, el otro. Antes que se me olvide. Estos misceláneos no son necesarios, pero sí es un buen desafío para ver si entendieron bien el concepto. ¿Ya? Un buen desafío, por algo así, es una hoja aparte, usualmente nunca tienen pauta, pero en esta oportunidad existe la pauta a partir de esta página, en adelante. Ya acá está su espacio vectorial y como las demostraciones de cada uno. Y lo más importante, que quiero que se acuerden de esta ayudantía, son, uno, cómo se forma un subespacio, cuáles son las condiciones. Dos, qué es una combinación lineal. Diferencia entre linealmente independiente y dependiente. La base, por consecuencia dimensión también, y las coordenadas de un vector. Bueno, al fin y al cabo es como toda la ayudantía, pero que lo entiendan bien. Porque si hay deficiencia en esos conceptos, va a costar un poco entender transformación lineal. ¿Ya? Eso, chicos. Quiero quedarme con Carlos conversando al final para ver el tema de la ayudantía, porque él tiene buena idea. ¿Ya? Así que eso, chicos, voy a terminar la grabación ahora, voy a intentar juntar los dos videos y subirlos a YouTube y publico el link. ¿Ya? Antes de terminar, ¿dudas, consultas, inquietudes? ¿O falta arrancar la materia todavía? Eso. ¿A qué hace referencia eso? Que hay que darle una vuelta. Ah, ya. Sí, ojo, no me gusta decir lo que voy a decir ahora. Lo que me demoré cuando di Mate 3 en entender espacios vectoriales fue alrededor de 2 a 3 semanas. El problema es que ustedes están contra el tiempo. La materia avanza a pasos grandes. ¿Ya? Así que eso. Bueno, Pato, aquí la siguiente ayudantía, ¿cuándo sería el final? veamos si podemos agendar un horario de ayudantía de aquí a mañana. No mañana miércoles como tal porque es el taller, pero que tengamos una idea clara de cuándo va a ser la ayudantía. Ya porque como ocurrió la discusión de cuál era el día más votado, después el horario, se prestó a confusión. La idea es que busquemos entre todos una buena alternativa de día de ayudantía. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la ayudantía usualmente, o sea, en lo personal, llevo haciendo ayudantía vespertino mucho tiempo y siempre veo trabas, que la profe busca que la ayudantía sea de la misma materia que se ve en cátedra. Pero a mí parecer que tenga un desfase es bueno, porque si yo les veo la ayudantía de lo mismo que vieron el mismo día, es una bomba. Porque en cómo me lo explicó un profe, recibieron el golpe en la cara y todavía no se dan cuenta y ya están recibiendo otro golpe. La idea es que ustedes asimilen la información y después la apliquen, aunque sea por un día de desfase, pero que haya chance entre medio, no 15 minutos. No sé si me explico. Sí, se entiende. Perfecto. ¿Ya?
Así que eso, chicos, yo quiero con Carlos, bueno, creo que voy a lanzar para no quedar que no se quede nadie, voy a lanzar una encuesta que va a ser seleccionar un día, y después de eso veamos el horario, ¿ya? Para que no se genere nuevamente, se presta confusión. Lo voy a lanzar de aquí en media hora más, ¿ya? Vale, gracias. Ya, chicos.